Amigos, llegamos al momento trascendental donde vamos a escuchar a un psicólogo de nivel internacional, pero antes de esto quiero comentarles que él aceptó a quedarse en nuestro café que tenemos de sociabilización, donde va a haber diálogos. Por lo tanto, para quedar bien con el horario, vamos a hacer solamente 3 preguntas. Esas preguntas tienen que ser grabadas porque lo pasamos por YouTube. Ustedes van a levantar la mano, el que quiera hacer la pregunta, y Lucas se va a acercar. Las preguntas tienen que ser concisas para darles más tiempo al disertante, o sea que no sea algo expositivo. Bueno, yo voy a pasar a leer el currículum del doctor Fernando Silverstein, que como él me hizo recordar, más de 40 años tenemos de conocimientos de lugares agradables, como puede ser estar en el country, al lado de una pileta, y bueno, y estar gozando del sol. Y eso le pido perdón a él porque tuve que reducir más de 30 páginas de currículum, o sea que no es fácil, pero para darle más tiempo a su exposición lo he hecho. El doctor Silverstein es psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario, primero de la promoción, diplomado en estudios de profundización, Universidad de París 5, René Descartes, doctor en psicología clínica y psicopatología, Universidad Lumière Lyon 2, con felicitaciones del jurado, profesor titular de Psicología del Arte, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, director del Departamento de Artes de la misma facultad, profesor honorario de la Universidad Nacional de Rosario, docente en universidades del país y del extranjero, de grado, maestría y doctorado. También director de tesis. Además, el doctor Silverstein ha recibido varias distinciones y premios en Argentina y en el exterior. Presidente de asociaciones científicas internacionales, autor de libros, de papers, también de su especialidad, él nos hablará sobre concepción histórica del artista plástico en Occidente y en China. Con ustedes, el doctor Silverstein. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al presidente, a Ángel Pérez Cortés, a quien conozco efectivamente desde hace 40 y pico de años. Vine a hacer su noviazgo y su matrimonio. Y también quiero decir algo particular. No tengo ninguna para contar. Era prístino y aparte muy agradable. Pasamos muy buenos momentos en aquellos años. Para mí es muy especial venir a este lugar a hablar por una razón muy particular. Yo he vivido 35 años más o menos fuera de Rosario, en lugares donde yo no conozco a nadie y nadie me conoce. Yo soy por lo que hago y nada más. Cuando vengo acá, la primera vez que me invitaron, durante la pandemia, de golpe, revisando la gente que estaba, me di cuenta que con los que no era pariente conocía a los padres, a los abuelos, a los primos, a los sobrinos, y así sucesivamente, y que, digamos, también los que estaban ahí me conocían de manera idéntica. Me resultó una sensación de mucha extrañeza y muy placentera. Entonces, vuelvo acá con la misma sensación, digamos, hablo un público, primero, muy calificado, y lo tengo muy presente. Y en segundo lugar, de gente de quienes que conocen 2 o 3 generaciones mías y de quienes yo conozco en algunos casos 2 o 3 generaciones, o como en el caso del presidente, conozco hace muchos años. Igual que a la señora. Bueno, entonces, yo hoy vengo a hablarles de una situación poco conocida, que es de qué manera el artista plástico, el pintor, pasó a ser el equivalente de un plomero a un artista creador. Entonces, en primer lugar, voy a hablar del sentido de la creación, de la creatividad, de lo que se pide a los artistas.
Bueno, esto supuestamente ahí estamos. Aunque ustedes no lo crean ahora, durante unos 2000 años, los artistas eran los músicos, los poetas y los declamadores. Los pintores eran artesanos de quienes no se conocía nada y a quienes que no tenían ninguna importancia cultural. La pintura existía, pero los pintores no eran autores y mucho menos no eran artistas. La razón es simple. Platón había dicho, si ustedes recuerdan digamos, la metáfora de la caverna y el mundo de las ideas, Platón había dicho que los pintores son aquellas personas que copian el fondo de la caverna, es decir, el reflejo del mundo de las ideas. Eran, digamos, artesanos que copiaban la copia de la copia y por ende nunca iban a estar inspirados por los dioses, inspirados por las musas, inspirados por el verdadero mundo. Y de esta manera, digamos, aquello que hacían era simplemente una artesanía sin ninguna trascendencia. Los verdaderamente artistas eran los músicos, eran los declamadores. Recuerden el diálogo, por ahí lo puse, estuve a punto de traerlo, pero por cuestiones de tiempo no. El diálogo de Platón, el Ión, donde Sócrates le dice a Ión, tú eres apasionado solamente cuando hablas de Homero, porque es Homero quien te inspira. Con otros poetas no te sucede. Entonces, Ión estaba inspirado por los dioses, con los pintores esto no sucedía. Los pintores ganaban bien su vida. Se agrupaban como en otras, digamos, como el caso de los carpinteros y otras profesiones del artesanado antiguo, se agrupaban y vendían su trabajo, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso un pintor es recordado por su nombre, porque no se conoce. Entonces tenemos, por ejemplo, el pintor del retablo de la iglesia tal, el maestro de Brujas. Nadie sabe quién era. Los pintores no firmaban sus obras y eran artesanos. Es un caso equivalente al de un plomero. Un plomero es esencial en nuestras vidas, creo que todos ustedes saben. Un buen plomero requiere ojo clínico, porque si no nos destruye toda la casa rompiéndola, etcétera, etcétera. Es una tragedia un mal plomero. Pero un buen plomero con ojo clínico, que sepa dónde picar acá, dónde arreglar allá. Bueno, ¿quién se le ocurre que el plomero va a firmar detrás de la bañera López? Lo veríamos como una persona absolutamente fuera de órbita, totalmente desubicado. Los pintores eran equivalentes. Eran necesarios, decoraban, no firmaban porque no eran autores, porque no eran creativos, no eran creadores. Acá tengo que hacer una introducción que no siempre tenemos en cuenta y que es lo siguiente. La creación, tal como nosotros la concebimos, la creatividad artística es un concepto de origen religioso y deriva de las religiones monoteístas. Las religiones monoteístas tienen la peculiaridad o tienen la característica de ser, en primer lugar, producto de una revelación. Hay un profeta que recibe la revelación de Dios. De eso se puede dar una conferencia o muchas, un curso entero, pero me han pedido ser escueto y rápido. Entonces, en primer lugar, hay una revelación. Esa revelación, entre otras cosas, incluye la idea de que existe un Dios trascendente, no como el Dios griego que habita acá en el monte Olimpo y que en el fondo vive en el mismo mundo que nosotros, sino un Dios que de la nada construye un mundo, tal como aparece en el Génesis. Entonces, un Dios trascendente, una revelación, y esa revelación introduce algo muy importante en la vida de todos nosotros, que es una periodización, antes y después de la revelación, antes y después de Cristo, antes y después de tal gobierno, antes y después del proceso, antes y después. Todos nosotros configuramos, y es espontáneo en todos los países de cultura de religiones monoteístas, construir periodizaciones antes y después de tal acontecimiento. Esos profetas que establecen el antes y el después estuvieron en contacto con Dios de un modo o de distintas maneras y traen una revelación. Y esa revelación tiene algo más sumamente relevante para el campo del arte o del tema de hoy. La promesa de un final. La promesa de un final. Digamos,
Todo esto tiene el sentido por un designio misterioso de Dios, donde va a haber finalmente un juicio final. Y a esto se agrega el hecho de que en ese juicio final tenemos que llegar mejores de como somos. Entonces, sucede algo trágico y la gente nos dice, era una lección que tenías que aprender. Esto te va a ayudar a mejorar. Entonces, vivimos con una idea teleológica de que en el futuro hay un futuro prometido, que hay un final donde finalmente habrá un juicio de los justos, el paraíso, lo que fuere, que va variando. Los 4 monoteísmos, incluyendo el zoroastrismo. Pero los 3 monoteísmos tienen esa característica, tienen otras características, pero de todos modos. Entonces, hay una revelación y hay un Dios que crea de la nada. El concepto de creación deriva, digamos, en nuestra comprensión cultural, en los países de tradición de religiones monoteístas, particularmente occidentales, se crea de la nada. Ahora bien, ¿qué sucede para cambiar el estatuto en un momento dado en el cual, no sé si ustedes saben o recuerdan o tienen presente ahora, un pintor actual goza de cierto crédito social? No me digan que ya termina esto, ¿no? No, porque si me dijeron que cuando pasa es que tengo que terminar. No. Hay los pintores tienen un crédito social, no sé si han dado cuenta, se visten de manera excéntrica, se peinan, andan con boinas coloradas, uno entra a una inauguración e inmediatamente sabe quién es el pintor y quién no. ¿Y por qué? Es porque es creativo. En cambio, los que eran los verdaderos artistas de la antigüedad, los músicos, por ejemplo, ningún músico se podría permitir la libertad social que se les admite a los pintores. Por el contrario, los músicos normalmente van vestidos de una cierta manera, con un aspecto hasta lavado, uno reconoce las pianistas a veces con un aspecto particularmente lavado. En modo alguno, digamos, se les considera artistas con la misma jerarquía de creatividad de los pintores. Por una serie de procesos culturales, históricos, digamos, los pintores gozan en nuestra actualidad, en nuestro mundo actual, de una cierta libertad y una cierta aceptación por su creatividad. ¿Qué pasó para que los que fueron los grandes del pasado, músicos y declamadores, alguien que escribe un libro de poesía ahora es visto como alguien que tiene una frustración amorosa, nadie se le adjudica el estatuto verdadero de artista, y en cambio una persona que hace pequeñas cositas visuales, inmediatamente dice, no, es muy creativo. O sea, hay una gran libertad, hay una gran generosidad respecto de los artistas visuales y no es equivalente y al mismo tiempo es muy contrastante respecto del pasado. Lo que pasó fue el Renacimiento, con un filósofo extremadamente importante, muy poco conocido, que se llamó Marsilio Ficino, que es uno de los pensadores claves del Renacimiento florentino al servicio de Cosme de Medici. Era un sacerdote católico platónico. Ficino recibe la solicitud de Cosme de Medici a cambio de que le dan la villa de Careggi, en las afueras de Florencia, que está todavía y se puede visitar. Era el hijo del médico de Medici, le pide que traduzca obras del griego. Traduce muchas obras de lo que ahora llamaríamos el pensamiento esotérico. En aquella época no era el pensamiento esotérico, porque eso va a pasar a ser esoterismo luego de un concilio, un par de siglos más tarde. Entonces, en ese momento traduce una serie de autores, entre otros un filósofo para mí clave de nuestro mundo, del que nunca se menciona casi el nombre, que es Plotino. Traduce a Plotino. Plotino es el fundador del neoplatonismo, un platonismo medio, un platonismo evolucionado. Pensemos que Plotino, siglo III, Alejandría, si existiera el túnel del tiempo, yo querría ir a vivir a Alejandría, un lugar de extraordinaria sofisticación cultural. Bueno, Plotino va a decir algo extraordinariamente interesante que a algunos les va a resonar. En el modelo de Plotino, que voy a resumir con gran audacia en 3 palabras, y si ustedes recuerdan por la formación en algún momento de sus vidas, digamos, había un puro ser, ese puro ser era el uno. Nuestro presidente, cuando dice hablé con el uno, es uno, el uno de Plotino. Entonces, había puro ser, ese puro ser, por exceso de ser, desborda ser y se producen sucesivas sustanciaciones.
La primera sustanciación es el nous, todas las ideas, todo lo que uno puede pensar, todo lo que alguna vez se pensó, se podrá imaginar y pensar en el futuro, el nous. El nous adquiere espacio y tiempo. Y luego aparece el mundo sensible, y con el mundo sensible aparece el alma del mundo. Y finalmente las almas individuales. Hay otras hipóstasis, sustanciaciones, el cuerpo, una materia inferior. El alma cae en la materia inferior. Estas ideas no son para nadie ajenas, porque pasan directamente a las religiones monoteístas. Aparecen a través de San Agustín en el cristianismo, y de ahí en más hasta hoy. Plotino rige grandes partes de la liturgia de la misa católica, empezando por la comunión, y pasa también al judaísmo, donde el misticismo judío introduce una inmensa cantidad de formas extremadamente poéticas de esta construcción. El uno, digamos, las almas individuales pueden llegar al uno a través de tres caminos: la poesía y la música, el amor y la filosofía. Es decir, el arte nos conduce otra vez al uno. El uno va a pasar luego con San Agustín a ser Dios y la divina providencia. Bueno, entonces Ficino va a decir lo siguiente: los artistas plásticos, que tienen un alma, emanación de Dios como todos, los artistas plásticos han sido dotados de la capacidad de imaginar. Y en la medida que imaginan sus imágenes, esas imágenes son emanación de Dios. Y entonces, las formas que construye un pintor o un escultor son las formas que Dios, que le dio el don de la imaginación, si quisiera, se daría. El pintor es el intérprete de Dios. En tan solo 50 años muere Ficino en 1499, en el 1550 aparece la primera biografía de artistas escrita por un gran pintor, Vasari. Vasari escribe las biografías donde muestra a los artistas plásticos como semidioses. Pasó de ser plomero, que no hubiera podido firmar la bañera López, pasa a ser un semidios que crea mundos como Dios creó al universo, crea mundos en su pintura, y esa pintura es la imagen que, en virtud del don del que ha sido dotado por Dios, imágenes que transmiten su mensaje. Y ese mensaje, en primer lugar, es el mensaje del misterio de Dios. Entonces se escucha, inclusive el propio Freud, el artista es el mensajero que anuncia el futuro. Sabemos de los misterios porque la imagen pintada por tal o cual divino artista muestra el sentido trascendente. La obra de arte, la obra pintada pasa a ser idealizada, pasa a ser divinizada, y los propios artistas empiezan a hablar de manera corriente del divino artista. ¿Por qué? Porque es el mensajero, es aquel que transmite en virtud de su don el mensaje de Dios. Entonces, a partir de ese momento, hay otra cuestión que no puedo obviarla y que la voy a decir rápidamente, y que es característica de una de las líneas del monoteísmo, que es el catolicismo. La Iglesia Católica es la única de las 4 tradiciones monoteístas, incluyendo el zoroastrismo, que puede representar imágenes en sus iglesias. Ni el islamismo, ni el judaísmo, ni el zoroastrismo pueden representar imágenes antropomórficas. Por eso se desarrolla el arte geométrico, por ejemplo, en la tradición islámica, etc. Hablábamos recién de los protestantes pueden, pero muchísimo menos que la Iglesia Católica. Iglesia Católica y la Iglesia de Oriente, los ortodoxos, hacen de la imagen el instrumento de evangelización. En el caso de los ortodoxos, además, con una gran teoría del arte, digamos, una imagen intermediaria con Dios, que es para otro momento y otro tema. Entonces, a partir de ese momento se produce una diferencia que también es interesante, que dejo simplemente anotada, y que es la siguiente. Todavía tengo un par de minutos. Que es la siguiente. Nosotros vivimos en un mundo de predominio visual desde el siglo XV en adelante. 2000 años antes, el predominio era la palabra y lo oral. Lo que importaba era la palabra, empezando por los mandamientos, los 10 mandamientos.
Lo que importaba era lo que se decía. Se establecían, lo digo con toda audacia frente a mi hermano, los contratos se establecían de palabra. El señor feudal a veces establecía contratos de palabra. La historia se contaba verbalmente, a nadie se le ocurrió que no era precisa. Pero ahora para nosotros las palabras se las lleva el viento, que es una frase de un senador romano. Pero de todas maneras, para nosotros, si no hay algo escrito y visual, no tiene valor de verdad. Lo dejo al margen. ¿Qué pasa con China? En China no hay religión de la revelación. En China no existe un Dios que crea de la nada. Hay una naturaleza que siempre fue y siempre será. No existe la idea de creación como existe en el mundo occidental. Y entonces si el artista no crea como creamos nosotros, como esperamos que se cree acá, se crea de la nada, no se crea de la nada, no existe eso. Lo dice claramente Aristóteles y yo siempre lo recuerdo. No se crea de la nada, pero esperamos que se cree de la nada, que sea original, sobre el modelo de la religión. Pero para los chinos no existe eso. Los chinos tienen los 6 principios de la pintura. 6 principios que, como todo lo chino, son de una inteligencia sobrenatural, que no voy a desarrollar. El primero es creación de un tono y una atmósfera semejantes a los de la vida. Quiere decir, no se puede pintar para representar, sino se pinta para hacer vivir. La pintura tiene que estar atravesada por la energía de la naturaleza, el yin y el yang, que ustedes conocen. Y esa energía son sistemas de opuestos que siempre existieron y siempre existirán. ¿Qué se pide al artista chino? El 6º principio es transcripción y copia. Entonces se le pide al buen artista chino copiar, completamente opuesto al modelo occidental. ¿Qué es lo que se espera del artista? Que insufle su propia energía en la imagen que pinta, que dé vida a una imagen muerta. Entonces, en Occidente vamos a tener al artista que crea, al pintor que antes era un artesano sin ser autor, para pasar a ser una persona que todavía hoy goza de un privilegio del que no gozamos ninguno de nosotros. No podríamos vestirnos de pintores para ir a nuestros trabajos. Estamos todos jubilados, pero en el momento que trabajamos. Y en el caso de los, ya entendí, y en el caso de los artistas chinos, no se trata de crear, sino de dar vida a una imagen para que sea parte de la naturaleza viva. Eso era todo. Gracias. Vamos a hacer 3 preguntas. Cada vez que hagamos una pregunta se levanta la mano. Lucas se va a acercar para grabar y quedar mejor en YouTube. Bueno. Bien, lo primero que quería preguntar es lo siguiente. ¿Qué pasa con todo el tema oriental, con esa posición que vos has explicado de que incide el cosmos, incide la naturaleza en el pintor, o sea, una especie de taoísmo, contra una posición occidental donde se notan más rupturas, supongamos en las vanguardias? Entonces ahí parece como que el pintor va guiando y en el otro extremo oriental se ve como un pintor guiado por la naturaleza. Es muy buena la pregunta. La China es una confluencia de 3 tradiciones principales, 2 originales, confucianismo y taoísmo, la tercera el budismo, que viene de la India, que es una gran civilización. Yo nunca me he atrevido a estudiar la India porque es una complejidad mayor para mí, toda esa cantidad de dioses que tiene. En la que da la estética más sofisticada, que es la estética de la dinastía Song del Norte, siglo X u XI. No hay que ubicarse, cuando uno piensa en la China no tiene que uno pensar en nuestras categorías. La China es como si los egipcios hubieran continuado desde cuando hicieron las grandes pirámides a hoy, una tradición de 5.000 años que no se interrumpió. Se habrá interrumpido, pero continúan. Uno puede ver en los artistas contemporáneos ideas taoístas que están en los bronces Shen de hace 4.000 años, por ejemplo. Entonces hay una continuidad en la China, como ninguna otra cultura contemporánea.
El taoísmo es una tradición extremadamente importante que tiene distintas variedades. Hay una tradición sincrética, religiosa, y una tradición filosófica que yo he estudiado toda mi vida. La magia del arte chino taoísta, de tradición taoísta, es construir imágenes que no muestran, sino que sugieren. Donde uno ve, yo casi traigo un pequeño cuadrito mío para que se vea, digamos, barato, pero que se ve bien la historia, donde uno cuando empieza a analizar lo que está ahí pintado es absurdo, pero cuando uno lo ve dice, qué lindo el paisaje. Bueno, en realidad es una construcción, porque de una manera, podríamos decir, construyen signos, digamos, hay una serie de construcción, sobre todo con mucha presencia del vacío. El vacío taoísta no es el vacío zen, no es el vacío budista, es opuesto, es un vacío dinámico. Entonces, en el caso de la pintura taoísta se trata de sugerir, de evocar una intensidad vital que en realidad no está nunca dibujada, sino simplemente sugerida. Esta idea aparece en el arte del siglo XX, como vos bien dijiste, en las vanguardias, y aparece de la mano de alguien que finalmente también tiene una cierta relación, que es Kandinsky. Kandinsky, como ustedes saben, es el iniciador del arte abstracto, de una de las tradiciones del arte abstracto. Lo que dice Kandinsky, que no está tan alejado, más allá de que después en distintos momentos hay acercamiento de algunas ideas orientales, sucesivamente, etcétera, en el arte occidental. Pero Kandinsky va a decir, hagamos de los medios de la pintura el lenguaje de la imagen, porque es el lenguaje del alma. Entonces, los medios para representar son forma y color. Hagamos una pintura de forma y color, porque es la que habla directamente al alma. Cuando una persona ve una pintura, junto con lo que ve, es influido por formas y colores. De una manera un poco disfrazada, Freud dice lo mismo. La teoría del arte de Freud está ahí también. Entonces, la cercanía en el arte del siglo XX con el taoísmo es que poco a poco se va dejando la tradición, digamos, que se inaugura con esto que digo es tan general que, bueno, espero que me disculpen en lo que voy a decir, pero que se va abandonando algunas de las características de aquella disciplina para pasar a un arte del alma. Y esa idea de un alma trascendente que infunde una energía particular es próxima a la del arte taoísta. Por ese motivo, a partir de la década de 60, toda Europa se puso fascinada a estudiar el arte chino, exactamente por la influencia del psicoanálisis y por la influencia de las ideas de las vanguardias. Por eso es una buena pregunta que te agradezco. Sí, yo la pregunta que hago es, tengo la sensación que el mundo oriental es más emocional, tiene más a flor de piel las emociones, lo visual, lo auditivo, el contacto con la naturaleza. Pareciera que el mundo occidental nuestro es más de las formas rígidas. ¿Es esto correcto? Es un tema muy interesante para un seminario. El mundo oriental, en primer lugar, yo nunca hablo de mundo oriental. El mundo chino, de tal dinastía. China tiene una gran influencia. Dejemos el mundo chino. Eso que vos decís tiene, me parece, o se puede leer más fácilmente en el arte japonés. El arte japonés hay una gran sensorialidad con una característica que es la propia, que para nosotros en nuestra lectura occidental suena muy poética, que es lo efímero. Hablábamos de eso hace un minuto. Entonces, lo efímero, aquello que va a desaparecer rápidamente, que deja una especie de sentimiento de melancolía por lo perdido, que es como terminan todas las grandes novelas japonesas. Se murió, se terminó y uno llora con el autor porque está escrito con en medio de los cerezos en flor y la primavera que se acaba. Y uno dice, qué maravilla, y realmente lo es. Son maestros de eso. Entonces, hay una gran sensorialidad en el arte japonés, porque hay diferencias, algunas diferencias entre Japón que deriva de la China en gran medida, pero hay algunas diferencias propias que tienen que ver con eso. En el mundo occidental somos 1000 culturas, pero efectivamente
en una especie de gran aproximación del arte de las vanguardias post-siglo XX, hay una idea más conceptual. De hecho, la pintura, el arte ha dejado de ser la pintura de lo bello, sino ha sido transmitir la idea, el arte y la política, hacer la liberación de lo que fuere, ¿no?, a través del arte, etcétera, etcétera. Hay una visión más racional. Y está menos bien visto ese arte antiguo, de lo bien dibujado, de lo bello, etc. En ese sentido coincido con lo que dijiste. Sí, mire, antes que nada yo soy economista y en lo que usted explicó veo un posible conflicto entre dos culturas. La cultura occidental, que valora mucho la creatividad, el descubrimiento, y por lo tanto lo patento, porque soy el autor, y en otra cultura que valora mucho la copia. Mientras mejor se copie, mejor. Eso me lleva a que, bueno, copiemos los inventos de Occidente y mientras mejor lo copiemos, mejor. No tiene nada de malo. Es loable copiar muy bien. ¿No da eso un lugar a conflicto? Hay un pequeño matiz en lo de la copia. No es copiar. La pintura que copia es la pintura de templos, que era una pintura desvalorizada en todo el mundo asiático, desde Tíbet hasta la China, también en la India. La pintura de templos es una pintura que hacen los artesanos. La copia en el arte chino es una copia en la que se introduce un dinamismo propio en la imagen. Instantáneamente, para quien conoce un poco de pintura, no necesariamente, uno reconoce una pintura muerta y una pintura viva. Hay una famosa historia de un famoso pintor que el emperador quiere conocerlo, en el camino ve un buey en la hierba, digamos, dormido, aparentemente lo dibuja y lo lleva como regalo al emperador. El emperador lo ve y dice, pero este buey está muerto. Y entonces él dice, no, pero es como lo vi, dice el pintor. Manda a los soldados a encontrarlo y descubre que el buey está efectivamente muerto. Quiere decir, el pintor tuvo tal maestría de poder mostrar que ese buey tenía la energía muerta, pesada y caída de un buey muerto. Entonces, la copia del arte chino está lejos de ser copia, es copia introduciendo el punto inicial, que es la creación de un tono y una atmósfera semejantes a los de la vida. El punto respecto de la comercialización y demás, y el problema del autor, la comercialización del arte, todo eso es un tema aparte, que se ocupa la sociología del arte. Pero, indudablemente es cierto, ahora hemos visto los remates nuevos, Sotheby's, remates arreglados, obviamente, pagan $1 millón por un cuadro que se desvanece en el mismo momento que es vendido. Porque lo que se pone en tela de juicio es la idea del autor, digamos, capitalista que vende y que, digamos, hace una mercancía de la obra. En fin, esto es una discusión estética larga por distintos caminos. No es necesariamente una contradicción si se ve desde el punto de vista que la copia china es una copia particular que no cualquiera puede hacer y que tiene muchas reglas. Pero respecto de la comercialización del arte, indudablemente que el modo de vida de artistas de un lado y del otro fue diferente. Los artistas occidentales durante siglos vivieron de que la Iglesia, lo que se llama el comitente, una figura crucial en la historia del arte tradicional, vivieron de lo que la Iglesia les pagaba. O sea, los grandes artistas conseguían que un sacerdote, un obispo, un papa, en el caso de Julio II, todos recuerdan a Miguel Ángel, les pagara para pintar. Bueno, el comitente, o bien para pintar retratos, entonces aparecían, etcétera, etcétera. Etcétera. Había toda una tradición en ese sentido, que desapareció. Eso tiene que ver con el modo de profesionalización de la pintura. En el caso del artista chino, es otro tema, pero vivían de otra manera, vendían de otra manera. De todos modos, la sociedad china es una sociedad infinitamente más culta que la sociedad equivalente europea, porque desde la dinastía Han, siglo II a.C., siglo II después de Cristo, todo el mundo estudiaba
y debía aprender los clásicos confucianos. A pesar de la complejidad de la lengua china, todo el mundo sabía leer, o gran cantidad. Hay una larga historia al respecto. O sea, la sociedad china es una sociedad mucho más culta, y hay coleccionismo de arte, hay toda una historia al respecto desde el principio. En ese punto entonces no estaría tan de acuerdo.